Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. La Iglesia de Cristo el Renuevo les da la cordial bienvenida una vez más a su discipulado ministerial. Estamos ahora sí que muy complacidos y muy agradecidos con el Señor porque Él ha sido fiel con nosotros, no nos ha dejado ni un instante, y yo sé que a usted también. A pesar de las situaciones que uno ha pasado, ¿verdad? Bueno, ustedes la semana pasada comentamos, ¿verdad? Que toda mi familia pasó por esta enfermedad. Estuvimos ahora sí que haciendo la cuarentena aquí en casa, pero gracias a Dios ya el Señor nos está, ya nos ha recuperado bastante bien. Sé que algunas familias están pasando también lo mismo, están ahorita en esta situación y pues realmente algunos les da de alguna manera, otros de otra manera, pero siempre confiando de que el Señor es el que nos guarda y el que nos protege, aunque diga alguien, no, pero pues es que como yo tenía la enfermedad, sí, pero no, que no llega más allá de lo que podría soportar tu cuerpo, ¿verdad? Y aún así, aunque estés en una cama de un hospital, el Señor está contigo, no te ha abandonado. Él está ahí contigo. Y la mejor ganancia que tenemos es que tenemos al Señor en nuestro corazón. Amén. Repito, a la Iglesia de Cristo el Renuevo Ministerio Su Benecer de la ciudad de Hillsboro. La dirección es a 1633 Southeast Walnut Street en la ciudad de Hillsboro, Oregon. El código postal 97123. Nuestro número de teléfono es 503-913-3944. Si gustan dejar algún comentario, alguna sugerencia, incluso peticiones, hermanos, déjela con mucho gusto. Vamos a estar respondiéndolas. Ahora sí que nos podremos contactar con ustedes también. Pero dejen sus peticiones, hermanos, que nosotros ahora sí que las llevaremos también ante la presencia del Señor. Y como dice su palabra, ¿verdad? Estar unánimes en todo, ¿verdad? Amén. Hoy vamos a tener un tema muy, muy bonito, que la verdad pues espero que sea de mucha edificación para ustedes. A veces cuando uno se pregunta al principio de la semana, Señor, ¿qué me vas a dar o qué se va a compartir? De alguna manera a uno o al otro, pero Dios siempre le da su porción, ¿verdad? Lo que Él quiere que uno comparta, y que no sea de nuestro propio querer o de nuestro propio deseo, sino que sea el deseo de nuestro Señor, el deseo del amado, de lo que Él quiere hablar a su pueblo, de lo que Él quiere que su pueblo sea edificado. Y han sido, ahora sí que la palabra es tan poderosa. Le digo a mi esposo, cada versículo que uno puede estar leyendo, el Espíritu Santo siempre hablando al corazón. No sé si a usted le pasa, pero creo que cuando uno está en esa búsqueda de estar buscando en la palabra y dices, ves algo y el Señor te ilumina y miras otras cosas que no habías visto antes o que las habías pasado de largo, ¿verdad? Pero es hermoso, es hermoso, hermoso. Le insto a usted, lea la palabra, hermano, todos los días, aunque sea un versículo. Eso es provechoso para su alma, es provechoso para su alma, porque ahorita en medio de estas circunstancias, de estas situaciones, es cuando más nosotros debemos estar apegados a la palabra, apegados a Él en oración, en la búsqueda constante, porque, hermano, ahora sí, como dice mi esposo, las luchas son fuertes, pero si no nos fortalecemos en la oración, en la búsqueda, nos va a tirar, como quien dice. Pero si nos fortalecemos en el Señor, por mucho que vengan las situaciones, estamos confiados de que el Señor está con nosotros y Él no se queda con nada. Siempre bendice a sus hijos. Él nunca lo va a abandonar, nunca lo va a abandonar. Siempre Él está al cuidado de su mies, ¿ok? Así que yo ahora sí que le insto a usted de que
no se quede solamente con, bueno, si escucha las predicaciones también vaya, siga inquiriendo más en su palabra, inquiriendo más y más. Así que yo quisiera ahora sí que orar con usted. Si usted tiene alguna petición de oración, mándela, hermano, mándela. Aquí vamos a estarlas, ahora sí que viéndolas, escribiéndolas y llevándolas al Señor y creyendo de que Dios va a hacer la obra, va a hacer el milagro. Él va a contestar a su tiempo, porque muchas veces queremos que el Señor nos contestara inmediatamente. Pero Dios tiene sus tiempos, sus procesos, y Él sabe. Pero nunca desfallezcamos en la fe. Amén. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que Él se glorifique en su vida, que Él se glorifique en su vida, que se glorifique en su necesidad y que pueda usted prevalecer en esta búsqueda, en la oración, en la entrega hacia Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, por todo lo que tú nos has bendecido, por todo lo que tú nos has dado. Señor, gracias infinitamente, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano de poder no se ha apartado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a veces nos sentimos solos, tú estás ahí con nosotros. Tú nunca nos has abandonado, Señor. Padre de la gloria, desde ya bendecimos a mis hermanos, Señor, aquellos que se están conectando, Padre mío, en el nombre de Jesús. Te vengo pidiendo que sean edificados por tu bendita palabra, Señor, y que esto se haga rema en sus corazones, que se haga vida en sus corazones, que atesoren la palabra, que la valoren, Señor, en el nombre de Jesús, que no solamente sea de oídas, Señor, sino que sea que la pongamos por obra, Padre, para que pueda surgir el efecto que tú quieres, que no solo la tengamos en nuestra mente, sino que la bajemos al corazón para obedecerla, para hacerla, Señor, porque de eso tú te agradas, Padre de la gloria, de eso tú te agradas, papito lindo. Gracias, Señor, te ponemos todo este tema en tus manos, en el nombre de Jesús, y desde ya, Señor, bendice a aquel que está enfermo, Padre, levántalo en el nombre de Jesús. Si está en una cama y que está escuchando, Padre, sean levantados, Señor, sea levantada, Señor, fortalecida sus fuerzas en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, venga, Señor, a ser vida en sus huesos, Padre, en su espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén. Pues bueno, aquí está mi esposo, el hermano David. ¿Cómo estás? Gloria a Dios. Sí, estamos, de hecho les queremos pedir una disculpa, amados hermanos. Estamos teniendo un problemita con el sonido, pero esperemos que hace rato estaba trabajando bien, no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero que Jehová reprenda al diablo. Eso no nos va a evitar que usted pueda recibir la palabra, aunque después le ponga más volumen a su estéreo, a su teléfono, póngale un adaptador para que escuche la palabra más fuerte, ¿verdad? Bien, mire, tenemos un tema esta noche. Estaba platicando con mi esposa con respecto a lo que es la comunión. Familia, es algo bien importante que nosotros tengamos comunión con el Señor. Sobre todo, más bien el Señor dejó establecida la comunión para que nosotros podamos disfrutar de esa bendita comunión. No es algo que sea ajeno a nosotros, a nuestra forma de vida. No es algo que es ajeno a nuestra forma de vivir las cosas. El Señor lo dejó, Él dejó un ejemplo de lo que es la comunión. Y en esta noche tenemos el privilegio de poder estar con ustedes compartiendo este tema. Así que vamos ya mi esposa ya oró por los enfermos también. Gracias. Quiero empezar con usted, con este pasaje que usted está viendo ahí en la pantalla.
que está hablando en Hechos capítulo 2 en su verso 42. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude. Y dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Mire qué lindo este pasaje, porque dice la palabra que se dedicaban. Mire, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Punto número 1, cuando uno tiene comunión, vamos a poder aprender vamos a escuchar las enseñanzas de los ministerios primarios. Amén. En este caso, en Hechos está mencionando el ministerio primario como los apóstoles. Amén. Pero acuérdense que en Efesios 4 habla de los 5 ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Sí. Entonces, la comunión tiene que ver con las enseñanzas que los ministerios transmiten al pueblo. Ese es punto número 1. En el segundo punto que tenemos dice a la comunión del partimiento del pan. Ahora bien, el compartir el pan no nomás se trata de compartir con aquel que tiene, sino también sobre todo con el que no tiene, con el que le hace falta, porque la palabra del Señor nos enseña y nos exhorta. Bienaventurados, ¿qué dice la palabra? Que es más bienaventurado dar que recibir. Pero también dice que habla de la milla extra. Amén. Si tu hermano te pide que lo lleves una milla, tú llévalo una milla extra, 2 millas, dice la palabra. Sí. Entonces, notemos esos conceptos que son importantes, que nosotros como creyentes debemos de vivir y debemos de participar. Es importante esto, hermanos, porque la comunión, lamentablemente, hoy en estos tiempos que estamos viviendo, claro, lógicamente no podemos dar una comunión como lo que estamos viendo, pero sí hay forma de hacerlo. Por ejemplo, en la oración, porque aquí menciona la oración. Sí. Aquí menciona la oración y la enseñanza. Entonces podemos trabajar con la oración y la enseñanza. Claro, no tanto con lo físico, porque ahorita con la pandemia estamos un poquito aislados todos. De hecho, dicho sea de paso, Oregon está cerrado. Creo yo que California tiene toque de queda. Sí, así es. Ellos a las 10 de la noche ya no, creo que empezó hoy o ayer, perdón, no estoy seguro si ayer o hoy comenzó en California, pero aquí comenzó ayer. Ayer ya se cerró el estado. Vamos a estar por 10 semanas, los negocios se cerraron y cosas que están pasando, pero todos sabemos de lo que está sucediendo. Bien, déjeme seguir con el tema. Mire lo que le voy a mostrar aquí en la diapositiva que sigue. Sí. Dice, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia del principio tuvo un aumento numérico notable, pero también remarca la forma en que debía ser conducida ante ese crecimiento. La manera equilibrada como la congregación fue guiada era conforme a 4 factores. Dice, la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Dichos factores sirven como modelo a la iglesia actual para que ésta no se desequilibre practicando solo 1, 2 o 3 de ellos. Qué impresionante, porque es un equilibrio. Amén. O sea, estamos platicando de un equilibrio que debemos trabajar con la comunión. Notemos, tenga siempre usted en cuenta lo que le estoy mencionando. La enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y la oración. 4 cosas que son muy eficaces y que realmente dentro del pueblo de Dios, en este caso dentro de la iglesia, deberíamos de tener, deberíamos de trabajar en eso, porque es el equilibrio. Aquí lo estamos viendo. Ahora déjeme mostrarle a usted lo que quiere decir la palabra comunión. Si la palabra comunión es tener participación de lo común o hacernos comunes entre nosotros, en otras palabras, es una actitud o un trato familiar entre cristianos. Es una participación o comunicación que los creyentes tenemos entre sí.
donde compartimos mutuamente bienes espirituales, materiales y de otra índole. En resumen, comunión es estar o tener un mismo sentir. Mire qué lindo, porque comunión es tener un mismo sentir. Entonces, si a esto hay tantos ejemplos que podemos poner con esta definición, porque dice la palabra que no nos podemos, que tiene que ver las tinieblas con la luz, o qué tiene que ver en este caso, es este ejemplo, el agua con el aceite. Por eso dice la palabra, no unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque la comunión es cuando te encuentras con alguien de tu mismo sentir, de tu mismo espíritu. Entonces eso es una comunión. Pero cuando alguien se une a alguien o a otra persona que no es de su mismo sentir ni de su misma comunión, ahí sí hay conflictos. Sí. ¿Tienes ahí algo? Sí, y es que me impresiona tanto porque cuando aquí en Hechos 2, 41, 42, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, realmente a lo que tú mencionabas, que tenían un mismo sentir, pero ¿cómo viene ese mismo sentir? Porque dice aquí la palabra enseñada, o sea que eran enseñados para que pudieran en su entendimiento poder entender lo que es Cristo. Amén, en la amén. Unificación de lo que Él quiere hacer en su pueblo. Viendo ese ejemplo que estás dando, me recuerdo que hablamos del engendramiento, ¿te recuerdas? Sí. Y es importante, muchas veces es bien importante la forma que a uno lo engendran. Sí. Y es importante dejarnos formar. Es el engendramiento y la formación. Entonces, cuando la gente se deja engendrar por el ministro primario, en este caso, el ministro que está a cargo de la congregación o de su espíritu o de la forma que le está enseñando a usted, es bien importante porque de ahí surge la formación. Exactamente. Entonces la formación y el engendramiento conllevan a una mejor comunión. Por ejemplo, en casa, vamos a poner este ejemplo en casa, no sé cuántos hijos usted tenga, yo tengo tres varones. Entonces, para poder tener una buena comunicación, una buena comunión, ¿qué es lo que tengo que demostrarles a ellos? Punto número 1, tengo que demostrarles a ellos que les tengo confianza, que tenemos una buena comunicación, que podemos sentarnos a platicar cualquier clase de tema. Amén. Entonces eso realmente se desarrolla la comunión en casa. Sí. Ahora, en la iglesia debe de haber algo que podamos tener todos. En este caso, el compartimiento del pan, que es la palabra. No nomás es lo físico, sino también la palabra, porque la palabra se comparte. Cada quien tiene su salmo, cada quien trae su salmo, su enseñanza, su rema que Dios le dio. Sí. Imagínense qué bonito que usted llegue con su esposa y que le diga, mira mamita, fíjate que el Señor me dio un rema bien bonito. Y que usted le diga, ay, sí, está bien, no te preocupes, vete con tu rema por otro lado. ¿Dónde está la comunión? Sí. Pero si le dice, sí, a ver, cuéntame tu rema, y la mujer, y usted le platica el rema a su esposa, ustedes están trabajando la comunión. Y es que todos se enfoca en que tenían todos un mismo sentir, porque estaban en la misma búsqueda. Aquí menciona también lo que es la oración. Alguien que es espiritual y que está en ese mismo sentir es porque están en esa búsqueda, son espirituales. Ahora sí que los identifica un mismo espíritu, ¿me entiendes? Mira qué tremendo aquí en Hechos 1:14 dice, y todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. O sea, dice que de continuo en la búsqueda, de continuo en la oración. Wow, o sea, por eso es que podría alguien llegar y dice, bueno, ¿qué tienes cuando te reúnes? ¿Qué tenéis cuando te reúnes? Y dice que uno tiene salmo, uno tiene, Canto, y está en la palabra. Pero
¿cómo va uno a tener o a inquirir eso si no está en esa búsqueda? Y ellos tenían todo eso. La iglesia del principio tenía todo esos 4 factores tan importantes de la comunión. Claro, porque por eso qué bueno que estamos tocando este tema, porque sabe qué tan importante es que usted tenga esta comunión con su ministro, con la persona que está a cargo de usted en este caso. Y usted también tiene que tener esta comunión en casa, no nada más en la iglesia, sino también en su casa. Sí. O sea, hay que vivir la palabra, no nomás de oídas, porque acuérdese que Job decía, de oídas te escuchaba, pero hoy mis ojos te ven, hoy te conozco. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una comunión dentro del cuerpo de Cristo, lógicamente que se debe también de dar en casa. Lo que vives en casa es lo que reflejas en la calle. Lo que hay en tu alma es lo que reflejas en tu cuerpo. De la forma que vives, que hay en tu alma, es lo que se refleja en el cuerpo. Entonces, cuando tú tienes una buena koinonía con el Señor, ahorita vamos a estar viendo esto más adelantito, ya me adelanté un poco, cuando estás viendo la koinonía con el Señor, que estás viendo la comunión con el Señor, lo que el Señor refleja en tu alma, en tu espíritu, es lo que se va a manifestar en tu cuerpo. Claro. Ese amor, esa palabra, esa comunión, valga la redundancia, con los hermanos, que tanto necesitamos. Sí. Mire, un ejemplo. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuánta gente a usted le llama o le manda un texto? Hermano, ¿cómo estás? Hermano, estamos preocupados por ti. Hermano, ¿tienes algo que comer? Hermano, ¿tienes trabajo? Déjame orar por ti. Sí. ¿Cuántos hermanos no tenemos esa comunión? Bueno, yo no me incluyo porque gracias a Dios, yo a los hermanos pues trato de tener esta comunión, de llamarles un texto o de mandarles un mensajito, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Por qué? Porque es necesario vivir la comunión. No nada más de labios, sino de hechos. Sí. De hechos, porque acuérdense que estamos platicando de esto. Y valga la redundancia, en hechos está esto. Y es que realmente ahorita con lo que se está pasando, mucha gente a veces hasta se siente sola, se siente aislada. Y uno dice, ¿dónde está los hermanos? ¿Dónde están ellos? Sé que ahorita tenemos todo lo que es la tecnología y lo que tú mencionabas. A veces una llamada Sí. que te dan una palabra y que te hace de verdad animar. Y mire, quiero decir esto. Qué lindo es cuando usted recibe una llamada de alguien que ni siquiera se espera. Sí. O un mensaje de texto de alguien que ni siquiera usted se lo imagina. Qué bello. Ahora también hay que ser agradecidos, ¿no? Sí. Pero vamos a seguir por el tiempo, madre, porque si no... Sí, dice, la palabra comunión proviene del vocablo griego koinonía, que quiere decir ayuda, compañerismo, contribución, comunicación. A ver, despacito, porque dice ayuda, compañerismo. Note la definición de lo que es la palabra koinonía. No nada más es tener compañerismo, sino dice ayuda, compañerismo, contribución, comunicación. Mire, comunicación. Ofrendas. ¿De qué estamos hablando, pueblo? Mire más que más dice. Participación. Esa palabra se deriva de la raíz griega koinos, cuyo significado es hacerse común, lo que denota una actitud en lo que se comparte la misma cualidad o pertenencia. La Biblia nos permite ver que tenemos acceso a la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Veamos. Ahorita vamos a ir a ver allá. Pero quiero que usted note lo que es la palabra koinonía. Entonces, enfóquese en esto. No nomás es de convivir, sino es ayudar, compañerismo, contribución. O sea que cuando la persona necesita ayuda, usted le ofrece su ayuda, usted está teniendo koinonía con su hermano. Cuando alguien lo acompaña al doctor o algo, usted tiene compañerismo, usted tiene koinonía con él. O cuando alguien tiene alguna tribulación o está pasando algo o tiene algún problema económico y usted le contribuye, eso también es lindo porque es koinonía. Qué lindo lo que estamos platicando, porque eso realmente debemos de trabajarlo dentro del cuerpo de Cristo. No nomás el ministro, no nomás nosotros como ministros,
sino también el pueblo, todo el pueblo. Pero uno tiene que poner el ejemplo. Sí. Uno como cabeza, uno como ministro, pone el ejemplo para que la gente pueda seguir el ejemplo. Jesucristo lo estableció. Jesucristo fue el ejemplo a seguir. Y ahora es lo que nosotros estamos guiándonos, porque Él puso la línea, Él puso el camino y ahí vamos. Amén. Entonces déjenme seguir con esto para que vea con la comunicación con el Padre, que es la primera etapa que vamos a estar viendo, que está en primera de Juan 1:3. Dice, leo el párrafo. Por favor. La palabra de Dios declara que nadie puede acercarse al Padre si no es por el Hijo. En esta dispensación de la gracia se nos ha dado el título de hijos de Dios por medio de reconocer el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren lo que estamos platicando. Ahorita vamos a ver los pasajes que son importantes. Primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire qué bello, porque vuelvo a repetir, mamá, permíteme. Sí, dice, lo que hemos visto y oído. A ver, lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que nosotros como pueblo del Señor hemos visto y hemos escuchado? Número uno, hemos visto, sí, hemos visto los ejemplos que nos dan nuestros ministros. Hemos escuchado, sí, hemos escuchado la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, la comunión con el Espíritu y sobre todo la comunión con el cuerpo de Cristo, que Sí. somos nosotros. Sí. ¿Entendemos eso? Ahora, ¿qué más dice? Dice, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y ve ahí. Entonces, mire lo que dice el apóstol Juan. Para que nosotros tengamos también comunión los unos con los otros. O sea, es ¿cómo le explicaré? Es como cuando nos reflejamos en un espejo. O sea, usted se mira en el espejo y se refleja en el espejo. Sí. Es así, viendo a Jesús como nuestro espejo y nos reflejamos. Claro. Lo que hemos visto, esto vamos a hacer. Sí, lo que hemos oído. Exactamente. ¿Dice? Sí, dice, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que acabamos de Gloria a Dios, mencionar. gloria a Dios. Ahora veamos a Juan 14:6. 14:16. Perdón, 14:16. Por tanto, acerquémonos no, pero estamos hablando aquí en el primero. Sí, perdón. Sí, En sí. Juan 1:2. Pero todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amén. Gloria a Dios. A todos los que creyeron les dio el derecho de ser llamados hijos. Qué bonito, qué bonito. ¿Sí, Por mamá? eso es que la comunión es con el Padre. Por eso es que la comunión es por el Padre, porque acuérdense que el intercesor fue Cristo. Amén. Él fue el intercesor por usted y por mí. Entonces ahora por medio de Cristo tenemos comunión con el Padre. Acuérdense cuando le dijeron los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. ¿Y Sí. qué les dijo Él? Padre nuestro que estás en los cielos. Así debemos de orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces mire lo que les mostró Jesús a los apóstoles. La comunión con el Padre. Amén. Jesús tenía la comunión con el Padre, sí, cuando Él se apartaba a orar. Recuerden los pasajes que estamos viendo. Estamos hablando de la comunión. Y uno de los pasajes nos hablaban de la oración. Hechos nos habla de la oración. El compartimiento del pan, pero también la oración. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Jesús se apartaba a orar para tener comunión con el Padre. Ahora los discípulos que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos vieron que los discípulos de Juan oraban. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, ¿cómo orar? Van a orar de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces les abrió la puerta. Prácticamente les abrió la puerta para que pudieran entrar y tener comunicación con el Padre, comunión con el Padre, que es lo que nosotros tenemos hoy en día, el libre albedrío. O sea, se nos abrió la puerta para poder entrar y poder tener comunicación con el Padre, no solamente con el Padre, sino con Jesús mismo y con el Espíritu Santo. Sí. Qué precioso. Sí, porque en realidad todo lo que estás mencionando
no podemos tener esa comunión con nuestros semejantes si primero no tenemos una comunión con nuestro Padre. Gloria a Dios. Nuestro Padre celestial. Amén, así es. Si no, pues realmente entonces nada más sería pura religiosidad. Pura religiosidad, que lamentablemente eso mucha gente lo ha vivido, la pura religiosidad. Porque no tienen una comunión directamente con el Padre. Amén. Porque recordemos que la palabra dice que todo aquel que quiere, todo aquel que quiere, dice la palabra, quiere conocer al Padre, el único medio es Jesús. Amén. El único medio es Jesús. Perdón, amados, no es una virgen, no es una imagen. El único medio para conocer al Padre es Jesús. Aleluya. Amén. Es Jesús, no hay otra forma. No hay otra manera, no hay un shortcut, como dicen. No hay una forma. La única manera es Jesús. Amén. Jesús, para poder llegar al Padre. Amén, mamá. Sí. Dice en el siguiente slide, dice, perdón. Sí. Esas son dos razones por las cuales tenemos comunión con el Padre, de manera que poseemos el privilegio de acercarnos con toda confianza a su trono para alabarlo, para adorarlo, para bendecirlo y encontrar gracia, misericordia y auxilio para nuestras vidas. Qué tremendo, porque es lo que estamos platicando. Pero miren lo que dice Hechos 4:16. No, es Hebreos. Perdón. Ay, Señor amado, Hebreos. Parece como que fuera B. Sí, aquí Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Imagínate. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Ahora bien, ¿quién es el que nos abrió esta brecha? Sino Jesús. Amén. Sino Jesús. Miren, hermanos, si no hubiera sido por Jesús, no hubiéramos tenido esta brecha tan maravillosa. Ahora usted puede orarle al Padre sin ningún problema. Tener comunión con el Padre. Directamente. No hay manera de que usted no lo haga. Es por medio de Jesús, por la sangre bendita de Cristo Jesús derramada en el madero, por usted y por mí tenemos ese acceso. Aleluya. Ese acceso. Amén. Déjenos seguir. Mire aquí es el mismo que con la comunión con el Hijo. Pero antes de entrar a la comunión con el Hijo, quiero preguntarle si entendimos que la comunión con el Padre es bien importante, ¿verdad? Usted entendió con los pasajes que tocamos. Mándeme ahí un texto, por favor, y me diga, o mándeme un dedito para saber que usted me está entendiendo lo que tratamos de darle a entender por medio de las Escrituras. Es importante que usted aprenda esto, que la única manera de tener comunión con el Padre es por medio de Jesús, no por nadie más, no por ninguna otra persona que le llaman, que es la intercesora. Usted sabrá, usted me está entendiendo de quién estoy hablando, ¿verdad? Sí, no debe haber ninguna entidad. No debe haber ninguna entidad, ninguna figura. La única forma de llegar al Padre es por medio de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces espero que esto a usted le quede también claro. Ahora sí, entramos con la comunión con el Hijo. Sí, dice en 1 Corintios 1:9, dice aquí en su palabra, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dice, el Padre nos llama a tener comunión con su Hijo. Esta es una unión o participación espiritual entre uno que ha nacido de nuevo y el Señor Jesucristo. Gloria a Él Dios. es la cabeza o máxima autoridad de nosotros los creyentes. En Efesios 1:22-23 dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, dice. Es que esto está hermoso, hermanos. Yo creo que si vamos a terminar, vamos a seguir. Sí, hermano. Sí. Tenemos que comunión con él. Tenemos comunión con él por medio de su gracia, por lo que debemos mantenernos en obediencia y santidad. Efesios 1:23. Dice, y pues es lo que es la cual es su cuerpo. Amén. La plenitud de aquel que lo llama de todo en todo, que Amén. lo llena de todo en todo. Creo que me faltan mis otros lentes. Se me refleja mucho la televisión aquí. Ahora bien,
imagínense esta comunión, hermanos, tan preciosa. Dios es fiel por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo. Imagínense el llamamiento que usted y yo tuvimos de parte del Señor. Es un llamamiento bien hermoso. Sí. Bien hermoso. Un llamamiento bien hermoso. Nos llama a la santidad. Sí, porque dice, de Egipto llamé a mi hijo. O sea que el primer llamamiento del Padre fue cuando nos llamó, que Él nos llamó del mundo, nos sacó del mundo para poder tener comunión con el Hijo. Si Él no nos saca de allá, no podemos tener comunión con el Hijo. Sí. Es tremendo porque necesitamos la comunión. Usted y yo necesitamos la comunión con el Padre y también con el Hijo. Porque es necesario. Y cada vez que oramos al Señor, ¿cómo nos referimos? ¿Cómo podemos entrar hasta el Padre, hasta el trono de la gracia? Sí. En donde el Señor está, sino por medio de Jesús. Sí, amén. Sino por medio, porque no hay otra forma de tener comunión con el Padre, vuelvo a repetir, sino es por medio de Jesús. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué tan importante es la comunión, hermanos, en estos tiempos? Porque realmente hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, vuelvo a repetir, se ha enfriado mucho la comunión con nuestros hermanos. Sí, es verdad. Y eso es lo que necesitamos todos los días. Necesitamos todos los días. Aquí tengo los pasajes que estaba leyendo. Quería comentar aquí rápidamente algo. Y es que dice que hemos sido llamados a la comunión. Es una obediencia. Es un llamamiento. Es un llamamiento a obedecer que debemos estar en comunión. Ahora fíjate que cuando hablas del llamamiento, me recuerdas este pasaje donde dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces cuando vemos este pasaje de que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, tenemos que entender una cosa, que antes nosotros vivíamos en tinieblas. Amén. Nuestra forma de vida no éramos una perita en dulce, hermanos. Quiero decir esto porque la mayoría pensamos que, todo está bien y no pasa nada. No, hermanos amados. De veras, de la forma que el Señor nos mandó, ¿tienes el pasaje? Sí, dice en Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya te dije, es que ese pasaje, pero fíjate, si le ponen la lupa a todo lo que nos dice, ¿cómo vuelvo a repetir poco a poco? Dice, pero vosotros sois linaje escogido. Primero, número 1, somos linaje escogido. No somos cualquier cosa, hermano. Así no somos cualquier cosa. Somos linaje escogido. Nación, real sacerdocio. Mire, real sacerdocio. O sea, linaje escogido, real sacerdocio. O sea, nos está llamando sacerdotes. Nación santa. Mire. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso. Por eso es que les mencionaba esto. La única manera que podemos entender esto, hermanos, es que es tremendo, porque la única manera que podemos entender esto es con el Espíritu. No hay otra forma. Acuérdense que dentro de nosotros tenemos un conflicto. Hay un conflicto en usted. Interiormente tenemos un conflicto. Ahí donde está en casa, dígale, yo interiormente tengo un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Su alma. Su alma con el Espíritu se están dando todos los días. El Espíritu dice sí y el alma dice no. Amén. Entonces es un conflicto. El Espíritu quiere tener comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu. Pero el alma le dice no. Sí. Estás cansado, estás fatigado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como cuando juegan, quiero pensar de esta manera, es cuando se ponen a jugar vencemanos, a ver quién gana primero. Y el que vence, mire, el que vence se le manifiesta en el cuerpo. Qué tremendo. Entonces, cuando el alma gana, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo se vence. Sí. Entonces el alma sabe, ay, no, hombre, ¿qué vas a hacer? Mejor acuéstate. Si estás cansado, tuviste un día bien pesado y el cuerpo, como es el títere, ok,
se acuesta, ya. Se le olvidó orar, se le olvidó tener la comunión con el Padre, se le olvidó que tiene que agradecer varias cosas. Y digo, tiene que agradecer por el compromiso que tenemos con Dios. Amén, amén. Tenemos un compromiso con Dios. Entonces nosotros no podemos menguar en la oración. No podemos menguar en clamar al Señor. Mire qué tan importante es la oración. Yo no sé si usted tiene cómo usar una cultura de orar, o tiene algo que usted tenga que poner en el refrigerador y hoy me toca orar. No, es que necesitamos de veras, amados hermanos, tener la cultura del reino y aprender, pedirle a Dios que nos dé esa ¿cómo usar la palabra? Que nos dé para estar orando. No quiero usar la palabra costumbre, porque no. Hábito. Un hábito, exactamente, que nos ponga el hábito de buscarle de día y de noche, a cualquier momento. Hermanos amados, mire, ahorita con este tipo de pandemia que estamos viviendo, no sabemos, nadie tiene el futuro comprado, no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Si es la misericordia del Señor que nos vayamos en el rapto, gloria a Dios. O sea, en avión, gloria a Dios. Pero si es la voluntad de Dios que nos vayamos por medio de transporte terrenal, bueno, ya así lo ha decidido. Pero ¿sabe qué? Lo más importante es que empecemos, si usted no lo ha empezado a hacer, comience a establecer una comunión con el Señor todos los días, por medio de la oración, de la acción de gracias. Acuérdese que el pasaje que estábamos leyendo, que Él nos llamó de las tinieblas a la luz, habla del linaje escogido, pueblo adquirido por Él, una nación santa. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser un pueblo adquirido por Él o una nación santa? ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo, de volver a reconocer a Cristo y poder trabajar nuevamente en lo que el Señor ha dejado ya establecido. 4 cosas ha dejado establecido el Señor en Hechos. Que tenemos que tener comunión nosotros, que tenemos que tener comunión con el Padre. Y digo tenemos que tener comunión porque la palabra del Señor nos dice que hay que avivar ese fuego, ese don que tenemos. Y una de las cosas que tenemos que tener es precisamente eso, hermanos, la gratitud al Señor. La gratitud. No seamos insensatos como dice la palabra, sino que agradezcamos al Señor que por medio de Cristo podemos tener acceso a Él. Y no solamente nada más buscarlo cuando está la necesidad, sino que tener esa comunión, porque realmente cuando uno tiene esa comunión con el Padre, es un deleite buscarlo. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno se acerca, bien dice la palabra, que Dios no rechaza, dice, un corazón contrito y humillado. Imagínate esa búsqueda a donde tú te acercas y no solo en la necesidad, en tiempos de bonanza, en tiempos de angustia, en tiempos de adversidad, pero te acercas en esa comunión con el Padre. Es un deleite, hermano, porque en esa realidad que tenemos de nuestro Señor, es que es una realidad. Nuestro Dios no está muerto, resucitó, está vivo. Gloria a Dios. Él está vivo, están, hermanos, de verdad que es tremendo todo esto, porque vivir esa realidad en comunión con Dios, en la búsqueda, en la oración, el Señor te habla de una manera sorprendente. Te hace orar, es más, te hace poner por quienes debes interceder, por quienes tienes que orar. Hermano, es hermoso. El Espíritu de Dios está hoy en día llamándonos a veces, como lo que mencionabas. El alma no quiere, el Espíritu sí quiere, pero el alma no. Ay, no, estoy cansada, hoy no. Hoy quiero descansar. No, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, mientras pueda ser encontrado, busquémoslo, porque va a haber un tiempo que ya no se va a dejar. Ya no se va a dejar. Y fíjate lo que estás mencionando, porque dice aquí, lo que estamos viendo aquí, dice que la Biblia hace una comparación del Señor con la vid verdadera, cuyas ramas somos nosotros que hemos sido injertados en ella. Ahora somos hijos de Dios. Dice más adelante, alimentados por la misma raíz y
participantes de la rica savia que es su sangre. Romanos. Sí, dice Romanos 11, del 16 al 17. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Mira, qué tremendo lo que Pablo nos habla en Romanos. Sí. Porque fuimos injertados, aunque nosotros a veces no entendemos, es que ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede pasar eso? Mire, en Cristo pasa todo, puede pasar todo. Pues la palabra dice, bienaventurados aquellos que creen aún sin haber visto. Imagínense, hermano, qué dicha la que tenemos nosotros, que sin haber estado en aquel tiempo donde Jesús se manifestó, le amamos, lo adoramos, le servimos, aún sin haberlo visto. Sí. Eso es una dicha muy, muy preciosa. Y somos más bienaventurados porque no viendo dice que hemos creído. Por eso te digo, no viendo hemos creído. Hemos creído. Qué precioso. Por eso es que cuando vuelvo a la cara con el pasaje, que el Padre nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Porque ya había un propósito en ustedes. Es que lo más bonito cuando nosotros podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Hace tiempo te recuerdas que di una prédica, ¿cuál es tu propósito? Sí. Es impresionante porque necesitamos saber cuál es nuestro propósito en la vida. No estamos aquí por cualquier casualidad como algunos pretenden, entre comillas, insinuar que estamos aquí. No, hombre, hay un propósito. Hay un propósito de parte del Señor. Hay un propósito para su vida. Tú que me estás escuchando y me estás viendo en tu casa. Hay un propósito para tu vida. Aún ahora que estás en Cristo, hay un propósito eterno para nuestras vidas. Gloria a Dios. Que eso es lo más precioso. ¿Por qué? Porque ya el Señor ya unió lo que estaba separado. Ya puso ya hizo la comunión entre nosotros con el Padre. Él vino a hacer que pudiéramos tener comunión con el Padre. Él ya unió esto. Ahora, ¿quién lo puede separar? Nadie. Claro. Ya nadie lo puede separar. Al menos que usted quiera retroceder, ya sería otra cosa. Pero mientras usted tenga la comunión con el Padre y con Cristo y con el Espíritu Santo, estamos del otro lado, hermanos. Estamos del otro lado. Por eso le repetí a usted hace rato que no tenemos la vida, el futuro comprado. Que ya sea que nos vayamos por la vía del avión, que es el rapto, ejemplo, o por la vía del camión, que es por el lado terrenal, pero mire, del Señor somos. Gloria a Dios. Del Señor somos. Sí, ya sea que vivamos o muramos, del de Señor Él somos. Amén. Por eso es que mire qué tan importante es tener la comunión y aprender a vivirla. Todos los días de su vida vivir la comunión es algo muy bello. Deje de perder tiempo, hermanos, viendo televisión, estar viendo revistas o en las redes sociales. El tiempo se está yendo de sus manos. Ese minuto, ese segundo, podemos aprovecharlo teniendo comunión con el Padre, intercediendo los unos por los otros, compartiendo el pan. ¿Por qué hay tanta necesidad? Hay gente que está esperando que usted le mande un mensajito y le diga, hermano, ¿cómo estás? Fíjate que el Señor está bendiciéndonos de una manera bien fuerte. Ahí te mando un salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire qué preciosa comunión. Pero hoy, ¿qué es lo que sucede? Se nos ha olvidado hasta el vecino que tenemos enfrente. ¿Por qué? Por lo mismo, hermanos. Por las cosas que estamos viendo. Vuelvo a la carga, qué pena. El domingo la prédica que tuvimos, que el Señor nos regaló, hablábamos precisamente del compartimiento de la palabra. ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue el tema? Te voy a agarrar.
Ya te agarré ahí. O sea que no me puso mucha atención por lo que veo. No. Bueno, ya de tantos temas dices. Sí, pero es bien importante, hermanos. Es bien importante nosotros poder trabajar con las personas, poder enseñarles, poder guiarles. Yo les motivo a usted en casa, a los de casa, a los hermanos de casa de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Misterios de Benecer. Usted de casa, mire, no espere a que el ministro le llame o que le mande un texto. Usted hágalo, y no nomás a uno, hágalo con su hermano, con el que tiene a la par, con aquellas personas que usted conoce. Mándenles un saludito, un mensajito, tenga comunicación, tenga comunión con ellos. Para los que nos están viendo de otras iglesias, otros ministerios, hermanos amados, de veras, tenga comunión con las personas. No sabe usted lo que estén pasando, lo que están, tal vez no tengan para comer algo y usted tiene algo por ahí. Comparta, ayude. Valga la redundancia, les doy gracias a los hermanos de casa porque pudimos poner nuestro granito de arena compartiendo con nuestros hermanos de Guatemala. Amén. Que tienen necesidad, que están pasando pruebas bien difíciles por allá, nuestros hermanos amados, desde ya por parte del huracán que ha estado golpeando mucho Centroamérica. Hemos estado orando por ellos, intercediendo, y en lo que podemos, hermanos amados, hemos sembrado un granito en nuestros hermanos de Guatemala. Dios bendiga a nuestros hermanos. Para la gloria de Dios. Para la gloria del Señor. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos. Y los que tienen ese deseo, por favor, apoyen, hermanos, a nuestros hermanos centroamericanos, porque estamos platicando de la comunión, ¿verdad? Y hablamos del compartimiento del pan. Sí, una de ellas era de contribución. La contribución también, imagínense, hablamos de la contribución. Qué bello, por eso hice ahora sí que hice pequeño y breve anuncio. Pero seguimos por el que sí, si no se nos va más el tiempo. Sí, dice, una de las formas prácticas de manifestar que tenemos comunión con Él es por medio de la Santa Cena. La Santa Cena. Mire, hermano amado, aquí la Santa Cena. Y lo tenemos ahí, 1 Corintios 10:16. Yo sé que lo hemos leído bastante. Dice la Biblia, indica que la copa de bendición. La Biblia indica que la copa de bendición y el pan que partimos es la comunión de la sangre y el cuerpo del Señor. Además, cuando participamos del mismo pan, simbolizamos la unidad que tenemos entre nosotros como cuerpo de Cristo y afirmamos que es el pan de vida que nos nutre a todos los creyentes. Mira, qué bello, porque realmente, hermanos amados, cuando tenemos esa bendita oportunidad que Dios nos da de poder tener comunión con Él por medio del compartimiento del pan y del vino, es una bendición, hermanos. Yo honestamente, a los de casa les he dicho que, y lo he dicho públicamente, que la Santa Cena no es para perdonar pecados. No es para eso, hermanos. La Santa Cena es para tener comunión, es para recordar el pacto que Dios hizo con nosotros por medio de su Hijo. Amén. Eso es la Santa Cena. No es que tenemos, es que no la quiero tomar porque es que me siento mal. Por eso dice la palabra que antes de que participemos nos pongamos a cuentas con el Señor. Sí. Que nos pongamos a cuentas con Él. Que nos examine. Exactamente. Examínese cada uno así. O sea, usted examínese. Y si ha cometido una falta al Señor, o si le ha faltado a su esposa, a sus hijos, tenga la amabilidad y tenga la oportunidad de ir y pedir perdón. Para eso es ese momento. Porque si no lo hacemos, dice la misma palabra, dice, juicio come y bebe para sí. Eso está tremendo. Por eso es que vuelvo a recalcar, la cena del Señor no es para perdonar pecados, no es para eso. Para perdonar pecados está la confesión. El que confiesa su pecado y se aparta, tendrá misericordia. También tendrá misericordia. Pero acuérdese, hermano amado, el tener la comunión con el Señor es algo precioso en ese momento. Mire, el simple hecho de agradecerle a Él por su vida, hermano, es una dádiva muy linda, no tiene precio. Yo les he dicho a los de casa y vuelvo a preguntar a muchos, mire,
Si el Señor no hubiera llegado a tocar su corazón, ¿dónde estuviera? Póngase a pensar usted un poquitito y piense y haga un poquito de memoria dónde estuviera usted si Cristo no hubiera llegado a su casa, a su corazón. Por eso, hermanos amados, cuando tenemos la oportunidad de poder recordar y poder tener la comunión con Él, wow, eso es algo que no tiene palabras. Es una gratitud grande. En lo personal, es una gratitud muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque ¿a dónde estuviéramos? Sí. ¿A dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviera? Yo no. Miren, tal vez ya ni estuviera. Sí. Muchos de nosotros tal vez no estuviéramos ya. Pero por la misericordia del Señor y por esta linda comunión que tenemos con Él, estamos aquí. Sí. Bendito sea el Señor. Sí, y es que Dios la estableció, dice en 1 Corintios 11:25, dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, dice, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces bebáis en memoria de Él. En la memoria de Él, lógicamente. Por eso es que tenemos que vivir. Mire, familia, necesitamos vivir la comunión. Sí. Con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo y con todos sus hermanos de alrededor. Es bonito vivir y saber, hermanos amados, que alguien se preocupa por usted. Sí. Es algo muy bello. Por eso es que usted, cuando tenga la oportunidad y Dios le ponga en su corazoncito interceder por alguien o darle a alguien una ofrenda, no se detenga. Hágalo, porque no sabe usted qué es lo que esa persona está pasando o qué necesidades tiene. Hágalo, no se detenga y va a ver que el Señor lo va a bendecir más. Madre mía, Padre mío, se nos fue el tiempo, Padre Santo. Mire, se nos fue el tiempo, amados hermanos, pero vamos a estar platicando un poquito, desarrollando esta linda enseñanza con respecto a lo que es la comunión. Y yo quiero decirle, hermanos amados, que empecemos. Si usted no lo ha practicado o por X razón lo ha dejado de hacer, vuélvase, comience a practicar, comience. Nunca es tarde para hacerlo. Agarre su teléfono y vea los teléfonos de los hermanos y aunque les mande un saludito, hermano, te extraño, Dios te bendiga, eso es suficiente. Pero hagámoslo. No nos apartemos de los que tienen necesidad. Cuando usted sepa que alguien tiene necesidad, abra su alacena, mire las cosas que no está ocupando, haga una cajita y póngalas ahí, y al que tenga necesidad, lléveselas. Ofrezca el pan. Más bienaventurado dar que recibir. Voy a quedarme ahí. Así que le bendecimos, hermano. Amén. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Mañana vamos a estar también a las 8 de la noche con este tema familiar. Les bendecimos, les queremos mucho. Un abrazo fraterno de nosotros hacia usted. Los de casa, Dios me los bendiga. Mañana nos esperamos. Y no se les olvide, el domingo a las 3 de la tarde, servicio presencial. Es el nuevo horario. Nuevo horario. Gloria a Dios. ¿Tienes algo que decir, mamá? Sí, nada más darles las gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado y por haber participado aquí con nosotros de esta bendición. Les vuelvo una vez más a decir, si tienen alguna petición de oración, vamos a estar orando. Y ahorita que estamos ya finalizando, vamos a orar y a exponer su necesidad. Si usted no la puso, el Señor la sabe, la conoce. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos a la culminación, Señor, de este tema. Bendecimos sí, Señor, tu nombre, Señor, y que esta, Señor, enseñanza llegue hasta lo profundo de nuestro corazón y que pongamos por obra, Señor, lo que hemos escuchado y oído, Señor, y visto, Padre, en el nombre de Jesús, que esa búsqueda, esa comunión contigo, Padre,
sea de continuo, para que tú, Sí, Señor, Señor, aún Jesús. dormidos, tú nos enseñas, aún dormidos nos aconsejas, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a mis hermanos, Señor, bendecimos a aquellos que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están necesitados, Señor, en aquellos lugares a donde han pasado, Señor, estos, Padre, estos huracanes, Padre, en el nombre de Jesús, bendíceles, guárdales, protégeles, Padre, y que pueda llegar la ayuda, Señor, a tiempo a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos, Padre de la gloria. Gracias, Señor, bendice a tu pueblo, Padre, todas las necesidades que hay, Señor, que tú ya las conoces, Padre de la gloria, las ponemos en tus benditas y gloriosas manos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, desde ya, Señor, declaramos, Señor, Padre, sanidad divina, Padre, en el nombre de Jesús para el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús, pongas tu mano de sanidad, Señor, y hagas la obra, Señor, para la cual tú ya, Señor, comenzaste y la vas a terminar, Padre, en el nombre precioso de Jesús, los ponemos en tus gloriosas manos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por todo, mi Dios. Desde ya te doy las gracias, Señor. Así sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Mañana voy a testificar un poco con respecto a lo de la enfermedad del COVID-19 que tuve. Quiero testificar un poco, decirles cómo pasé esas semanas, cuáles fueron los efectos que tuve. Así que mañana les voy a compartir un poco con respecto a esto. Va a estar no va a ser una noche de testimonios, ¿verdad? Pero claro que va a haber enseñanza, por lógico, pero sí tengo en el corazón platicar con usted con respecto a esto. Así que mañana les esperamos a las 8 de la noche, primeramente Dios. Dios me los bendiga, estén muy bien, un abrazo fraterno, nos vemos el día de mañana. Así que hasta mañana. Bendiciones, amados. Bendiciones. Uy.